Uno de los principios fundamentales en el proceso de faith walking viene a través de las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 1, que dice que no hay juicio ni hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y este es un hermoso principio en nuestro proceso, en nuestra caminata espiritual, no solamente en nuestro proceso. Y yo puedo dar testimonio de cuán hermoso y cuán profundo y cuán transformador es este principio en mi propia vida. Y puedo también dar testimonio de muchísimas personas con las que he hablado, a las que he tenido la oportunidad de caminar o acompañar en su proceso de formación espiritual, que probablemente ponen este principio dentro de las 5 o 7 cosas más importantes que han aprendido y que les ha ayudado en el proceso, su proceso de formación espiritual. Creo que es fundamental porque puede transformar, produce transformación, porque nos ayuda a considerar que puede existir una perspectiva diferente de la perspectiva que tenemos de Dios. Especialmente cuando la perspectiva que tenemos de Dios no es una perspectiva necesariamente sana, necesariamente útil en la caminata espiritual. Es decir, si lo que veo en Dios o la manera en la que veo a Dios es un Dios que está contándome los errores, listo para castigarme, pues va a ser difícil caminar con Él en este proceso, ¿verdad? Pero al considerar la invitación, sí, a pensar en que no hay juicio ni hay condenación, se crea un espacio que me permite considerar que Dios no es un Dios que busca mi castigo, sino busca que yo pueda aprender. Es un Dios que busca, que está por mí, que me anima, que me ayuda en el camino. Es verdad, todas mis acciones tienen consecuencias. Es verdad, hay un impacto en lo que hago, pero no hay juicio ni hay condenación. Y esa distinción es profunda y me ayuda y me serena para poder aprender. Así que ese es el principio que es parte del contexto de esta meditación. De alguna manera creo que está relacionada también con Navidad, porque puedo ver, de alguna manera también puedo ver la Navidad como un momento en el que Dios nos ayuda a cambiar la perspectiva de Dios, la perspectiva que tenemos de Dios, de un Dios del Antiguo Testamento todopoderoso, fuerte, que demanda sacrificios. Y es verdad, Dios es todo eso, pero en Navidad vemos un cambio y vemos a ese Dios encarnarse, reflejarse, revelarse en el nacimiento de un bebé. Nada más, nada que traiga ese contraste tan claro como un bebé en donde no tenemos el miedo y un bebé lo recibimos por la misma naturaleza de ser un bebé. Así que Dios nos ayuda a cambiar también la perspectiva que tenemos de Dios en Navidad a través de revelarse como se revela. Así que no hay juicio ni hay condenación, es parte de nuestra meditación, pero al leer la palabra de Dios vemos que hay otros pasajes que también generan un contraste con esta verdad y también nos hablan claramente de un momento específico escogido por Dios en el que Él vendrá y juzgará con justicia y con equidad. Tengo en mi mente el Salmo 75. Y aquí estamos, una vez más, en esta paradoja de la caminata espiritual, en la cual dos cosas aparentemente son opuestas. Y esto no es nuevo, este tipo de paradojas son parte de esta caminata. Es así que nos damos cuenta que cuando somos débiles es cuando somos fuertes, o cuando nos humillamos Dios nos exalta, o nos damos cuenta que hay veces es en perder como aprendemos a ganar, o en ser vencidos como encontramos la victoria. Es decir, esto no es algo nuevo en la caminata espiritual, pero es el contexto, insisto, de la meditación.
Cuando empecé a considerar la meditación, claramente este fue el pasaje el que sentí que mi alma era invitada por el Espíritu a detenerse. Y tengo que admitir que hubiera escogido otros pasajes, pero este es el pasaje que Dios me invita a considerar. Y cuando considero un pasaje como estos, es como cuando trato de escuchar a Dios, trato de escuchar la respuesta que estoy haciendo a Dios ante una pregunta. Y lo digo de esta manera, el contexto del ejercicio de esta meditación es este. Hay veces que para escuchar la voz de Dios necesito escuchar 3 veces, necesito poner atención 3 veces, necesito ser intencional en hacer la misma pregunta 3 veces. ¿Y por qué? Porque la primera voz que escucho normalmente, la primera vuelta de escuchar, lo primero que escucho cuando escucho es a mí mismo. Escucho mi propia voz, escucho la voz de mis propios temores, de mis propios deseos, de mis preferencias, de mis juicios. Y no necesariamente están mal, pero no necesariamente están alineados con la voz de Dios para mí, en un contexto específico. Así que tengo que reconocer especialmente mis miedos, tengo que de alguna manera incluso expresar esa gratitud de decir, bueno, gracias, porque el ser consciente de mis miedos definitivamente es útil. Pero lo que estoy buscando es una voz que tiene más autoridad que la voz de mi propio miedo. Es algo que vence mi propio temor, porque tiene más autoridad que mi temor. Así que trato de intencionalmente moverme hacia adelante y sigo escuchando. La segunda voz que escucho es normalmente la voz de los demás, la voz de personas que quiero, que me rodean, de mi familia de origen, de mi padre, mi madre, de mi cultura, de mi iglesia, de las personas que veo como figuras de autoridad en mi vida, mis pastores. Y en principio esas voces a veces las utiliza Dios y pueden ser útiles, pero no necesariamente son la voz de Dios para mí en un específico contexto, no siempre. Y de la misma manera que lo hice con mi temor, tengo que seguir adelante, tengo que agradecer el aporte de estas voces y seguir escuchando, porque lo que busco es la voz de una sabiduría que es mayor a la sabiduría de los hombres, mayor a la sabiduría del consenso humano, de la cultura, de la mejor manera de hacer las cosas. Busco la voz de Dios, así que sigo escuchando, y cuando escucho por tercera vez, hay veces en las que puedo tener la certeza de que estoy escuchando la voz de Dios en mi vida. Así que al considerar el pasaje del Salmo 75, obviamente lo primero que escucho es la voz del juicio, de mi propio temor, ¿no? en la voz del juicio. Me doy cuenta que no me gusta la idea de juicio, no me gusta la palabra juicio. Y no me gusta porque tengo temor de ser juzgado. Y tengo temor de ser juzgado injustamente, sí, pero también tengo temor de ser juzgado justamente, porque sé que hay cosas en mi corazón que todavía no están listas, que si hoy viniese el juicio ecuánime de Dios, el juicio justo de Dios, probablemente en ciertas áreas de mi vida no me iría muy bien. Así que me doy cuenta que tengo temor de ser vulnerable, de ser expuesto. Tengo temor de juzgar, de emitir mis propios juicios, que es normalmente lo que pasa cuando tengo temor, juzgo. Así que reconozco esos temores y sigo escuchando. Y lo que escucho, la segunda vez que escucho, es una sensación de alivio. Y es un contraste del temor. Escucho o siento un alivio porque empiezo a darme cuenta de que de hecho lo que yo necesito es un juicio con equidad. Lo que yo necesito es justicia. La justicia que solamente Dios puede traer. Que realmente ese es lo mejor que me puede suceder, que sin ese juicio, sin la esperanza de ese juicio con equidad de Dios, estoy vacío dentro y fuera de mí. Estoy vacío fuera de mí porque no tengo esperanza para mirar el mundo en su quebranto, en su injusticia, en su dolor, y poder tener fe y esperar por algo mejor, por un día en el que Dios vendrá a juzgar
con equidad. Así que necesito ese juicio. Y lo necesito dentro de mí también, porque me doy cuenta que dentro de mí hay conflictos. Hay faltas de certezas, hay guerras, hay tensiones internas y realmente deseo que esa voz de Dios pueda hablar dentro de mis conflictos y resolverlos y traer un juicio que de alguna manera calme ese conflicto. Así que es una sensación de alivio interna y externa y eso me permite de alguna manera descansar y tener esperanza. Así que esa es la segunda vuelta a escuchar. La tercera tiene que ver con algo más profundo. La tercera vez que escucho, lo que escucho es ya no solamente la necesidad de juicio, sino el deseo, el anhelo profundo de mi corazón. Me doy cuenta que Dios me creó para esto, para desear justicia. Que el diseño de Dios para mí, para usted, es hacernos personas que buscamos justicia, que deseamos justicia, que luchamos por la justicia, que soñamos en el día en que la justicia será completa. Y esa justicia no es nada más y nada menos en mí que la obra de Dios en mí. Es la propia obra de transformación en mi vida la que trae esa equidad y la que trae esa esperanza de que ese juicio será completo en mí, porque Cristo lo completa en mí. Así que me doy cuenta de ese anhelo y de ese deseo y lo recibo y lo abrazo. Y es más, me doy cuenta que en ese anhelo lo único que estoy haciendo es reflejando el anhelo de Dios. El anhelo de Dios de hacer esa obra en mí. Me doy cuenta que el anhelo de Dios y mi anhelo son un solo anhelo. El deseo de Dios y mi deseo son un solo deseo. El deseo de Dios obrando en mi corazón y transformando mi vida. Y en esos deseos, en esos dos deseos, que es un solo deseo, encuentro intimidad con Dios, comunión con Dios. Y de alguna manera digo, esto es una emboscada. Es una emboscada porque Dios plantó eso en mí. Y a veces pienso que lo plantó simplemente para poder satisfacerlo Él. Y de esa manera permitirme conocerlo de una forma muy, muy especial. Así que creo que eso es parte, y eso, esta idea vence la tensión del juicio y el no juicio. Así que siento que eso es lo que Dios me invita a considerar y espero que crezca y que genere fruto en Dios para mí y para otros. Hace muchos años, Julian of Norwich, una mujer, tenía pues este tipo de preguntas difíciles a Dios y consideraba profundamente lo que Dios decía acerca de ciertas cosas. Y todo esto venía del amor. Sus escritos son muy famosos, se han convertido de alguna manera en guías para otras personas en su caminata espiritual. Y en el contexto de una enfermedad que casi le quita la vida, Julian recibe de Cristo estas visitaciones, estas revelaciones que son lo que se ha convertido en guías para otras personas. Así que en una de estas conversaciones, yo lo voy a hacer en mi manera, obviamente ella lo escribe mucho mejor, con mucho más poesía y más amor, pero hay un momento en el que ella está lidiando con una pregunta difícil, ¿no? con la idea del pecado. Y de alguna manera es como que tiene un diálogo con Cristo. Le dice, bueno, Cristo, ¿y qué pasó con el pecado? Y hubiera sido mejor si el pecado no hubiera venido, ¿verdad? Hubiera sido mejor si no hubiéramos pecado. ¿Por qué permitiste el pecado? Y es una pregunta genuina, ¿verdad? Es una pregunta que viene de amor, de intimidad, y es una pregunta clara, ¿verdad? Que probablemente usted y yo nos hemos hecho de alguna manera en el pasado.
Y Julian siente y escucha la voz de Dios respondiéndole y diciéndole que todas las cosas son necesarias, incluso el pecado fue necesario, pero esto es lo que le dice. Le dice, pero todo va a estar bien. Todo va a estar bien. En todas las cosas, todo va a estar bien. Y esa es, creo yo, la palabra que Dios me da en esta meditación y en esta tensión entre el juicio y no juicio. El eco que escucho es de esa palabra que dice, todo va a estar bien. En Cristo Jesús, todo va a estar bien. Y el pecado o el juicio, todo va a estar bien. Es realmente un acto de fe. Y creo que esas palabras hacen un eco de Navidad, del gozo que podemos sentir en celebrar, en reconocer la venida de un Dios con nosotros, en el cual escuchamos ese todo va a estar bien, todo va a estar bien, en todas las cosas todo va a estar bien, porque Cristo está con nosotros, porque Cristo vino, porque redención está aquí, porque mi Redentor vive. Y vive, nuestro Redentor vive y está con nosotros, todo va a estar bien. Es el eco de Navidad. Es el eco de los ángeles hablando o revelando el nacimiento de Cristo a los pastores, ¿verdad? Y es el eco también de la promesa, de la siguiente venida, de la promesa de que un día, en el tiempo adecuado, Dios mismo vendrá, juzgará con toda equidad y justicia. La segunda venida de Cristo, la esperanza de la redención de todas las cosas. Ese es el eco de la segunda venida de Cristo. Y creo que también refleja el eco de la invitación de Dios para usted y para mí hoy. Es la invitación de Dios para abrir el corazón, para recibir esta atención y para permitir ese trabajo que solamente Dios hace en nosotros, que produce justicia y que produce equidad. Ese es el llamado a la transformación. Ese es el llamado a caminar con Dios. Así que sea donde sea que está, cuales sean las circunstancias de su Navidad, mi oración es que su corazón esté abierto a ese Cristo que nace. Mi ánimo para usted viene escondido en estas palabras de que un tiempo vendrá con un juicio bueno, un juicio justo, y que todo estará bien, en todas las cosas todo estará bien, porque Cristo está con nosotros. Así que gracias por escuchar y le deseo una muy feliz Navidad. Jesús, fulgor del cielo, Rey de ángeles, ilumina esta noche con tu ser.